Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Lisa Llana y estoy con mi compañero Álvaro Barragán. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Derecho. Vamos a hablar sobre autoridad, Estado y propiedad. Este podcast consiste en responder 5 preguntas a las cuales pues vamos a adentrarnos en los temas ya mencionados. Entonces, primeramente empezamos por una pregunta que sería: ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Entonces, respondiendo a la pregunta, voy a leer un corto guión donde vamos a dar pues una breve explicación sobre el tema. Entonces, según la visión ética y jurídica, una autoridad legítima no se impone para beneficiarse a sí misma, sino para proteger los derechos de quienes están bajo su cuidado. Como lo explica Rothbard, la verdadera autoridad se justifica cuando se respeta la propiedad y la libertad de las personas, al garantizar que cada quien puede disfrutar de lo que produce. Crea un ambiente de seguridad donde la gente se anima a trabajar, se anima a invertir y así como tal, pues se genera mayor bienestar para tu núcleo familiar, por decirlo así. Una autoridad que protege la libertad, pues no empobrece, sino que abre las puertas a todos para que todos puedan progresar desde quien brinda la oportunidad a quien la está recibiendo. Entonces eso sería como un pequeño, digamos que una pequeña explicación de esa pregunta a la cual nos están haciendo. Digamos que una de las cosas que yo le agregaría sería que, según los autores, dicen que siempre el Estado debería favorecer las condiciones para la creación de riqueza y no obstaculizarlas. Por ejemplo, más adelante sé que vamos a hablar de los impuestos, Sí. digamos, de los famosos contratos sociales que tienen entre ambos Mm, para llevar como un exactamente. estatus, un equilibrio, porque ligeramente el Estado siempre va a tener como una pequeña ventaja, pero es por el bien común de mantener siempre un orden. Entonces, el Estado te garantiza seguridad y espacio para que las personas generen su riqueza, ¿sí? Mm, Y sí. no, digamos que no hayan, valga la redundancia, un obstáculo o que se forme como una piedra en el camino que pueda enredar ese proceso para la persona, para sí, para que la persona genere su propia riqueza. Bueno, entonces sí, como tú lo estabas mencionando, bueno, digamos que en este caso acá en nuestro país, en Colombia, tenemos como los beneficios de que el Estado brinda esas oportunidades para tener propiedad y, y a comparación de otros países, pues muchos otros países que realmente no hay ni la más mínima oportunidad, sino que como que cada quien tiene que mirar a ver con lo que se gana o con lo que pueda hacer por sí mismo. Exacto. O sea, digamos que no te dan un límite para formalizar un patrimonio. Tú puedes tener patrimonio, pero Exactamente. el tema de los impuestos, que lo veremos ahora más adelante, se va a explicar el por qué. ¿Sí? Hay un cierto Ujú. límite, o sea, tú puedes tener todos los patrimonios, los bienes que quieras, pero siempre el Estado va a regular, siempre va a estar regulando. No te va a prohibir tener digamos, generar tu riqueza, tus bienes, tu patrimonio, lo demás, pero siempre hay un punto límite. Exacto. ¿Por qué una autoridad no roba la propiedad a sus subordinados? Un tema bastante interesante. Entonces podemos acá decir que esto se relaciona directamente con el origen de la propiedad. Tal como lo plantea John Locke, cada persona es dueña de su cuerpo y de lo que produce con su trabajo. Por lo tanto, la propiedad es un derecho natural anterior a cualquier autoridad. Si una autoridad toma lo que le pertenece a otros sin su consentimiento, deja de ser legítimo, obviamente, y se convierte en un poder arbitrario. Como señala Rothbard, la diferencia entre una autoridad justa y un simple dominio es precisamente el respeto absoluto por la propiedad ajena. Robar o apropiarse de lo que no es suyo contradice a la esencia misma de lo que debe ser una institución al servicio de la comunidad. Por ejemplo, digamos que inclusive aunque se quisiera ir de la forma legal para apropiarse del bien ajeno, Del bien ajeno, ya eso sí, equivaldría, como dijiste ahorita, a algo como un robo. Entonces eso es lo que se sí. quiere evitar. Por eso es que Menger también dice,
considera que la propiedad es indispensable para el intercambio, la cooperación y el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, digamos que se da la oportunidad de que se tenga y la persona como tal progrese. Bueno, el Estado, como dice, a ti te da la oportunidad de que tú tengas un lote. Obviamente tú hay un recaudo anual por esa tenencia de la tierra, pero no te prohíbe de que tú puedas generar, digamos, un edificio, una casa, una bodega o algo. Ya que se cometa un delito como tal que se llegue al punto de expropiación, porque cuando se hace la expropiación de forma legal, sí es legal el proceso. Ujú. Mientras, no. O sea, que venga esto lo arrebate porque sí, o menos de que el bien ajeno donde esté ubicado el lote fuese de alguien más. ¿Sí? Puede ser alguien más, que en este punto podemos hablar de, como lo llamamos acá en Colombia, la invasión, cuando por ejemplo un grupo de personas va a invade propiedad privada de otra persona. Y la tercera sería, ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde un punto de vista ético-económico? Bueno, ahora bien, si la propiedad es inviolable, como ya lo estábamos hablando anteriormente, surgen debates sobre los impuestos. Desde esta perspectiva ética, el impuesto se define como una exigencia obligatoria que el Estado hace sin que medie un contrato, perdón, libremente aceptado. Como analiza Rothbard, en este caso, a diferencia, es un intercambio voluntario donde ambas partes ganan. El impuesto se basa en una coerción. Si no se paga, pues lógicamente hay una sanción. Económicamente también tiene efectos negativos. Por ejemplo, al retirar recursos de quien los ha generado, reduce la capacidad de ahorro, de inversión y consumo de las personas. Por eso, para esta corriente, el impuesto representa un dilema entre la necesidad de financiar instituciones y el respeto al derecho fundamental sobre lo propio. O sea, dices que Rothbard está en desacuerdo o en acuerdo. Bueno, en este punto dice que Rothbard está en desacuerdo. Es el voluntario. Exactamente. Que Rothbard nos afirmaba antes es que no debe ser un acuerdo, sino que debe ser algo como que el Estado tiene que brindárselo a las personas. Y en este caso ya la cosa cambia. Sí, porque es que en este caso es, por ejemplo, uno tener, por ejemplo, el impuesto a la tierra. Bueno, pero tú me sacas un porcentaje, tomas las medidas de mi tierra, sacas por metro cuadrado el precio y eso, me haces lo que es el catastro, sí, anual. Ujú. Sí, Este, pero dices, bueno, ¿cómo me lo retribuyes tú? O sea, el Estado, exactamente. ¿cómo me beneficia a mí, sabiendo Exact- que en ciertas entidades, en casos de corrupción y demás, entonces eso es lo que apelan ellos. Dicen, bueno, está bien, ya esto es un contrato involuntario en donde el Estado a mí me hace el cobro del impuesto, pero ¿qué beneficio al final gano yo? Entonces, por eso Ujú. está el dilema. El Menger no se va a los extremos, pero dice que, en su opinión, piensa y explica que la riqueza se genera mediante intercambios voluntarios y que las intervenciones estatales pueden alterar el proceso. Entonces, por eso Sí. hay puntos en que hay gente que se abstiene de esos impuestos, de querer pagarlos, como pasó hace poco en Santander, que creo que normalmente hay un tiempo estipulado por años donde se calcula el valor para sacar la La propiedad. valorización de las fincas, Sí, de de las la casas, propiedad. los lotes. Y entonces, como hay a veces que se estancan unas burbujas, se crece. Entonces, ahí va entonces el cálculo y el sobrecálculo. Y dicen, bueno, entonces en sí el impuesto, pero ¿qué me están cobrando? ¿Qué me están generando a mí? Esto es un gasto enorme. ¿Sí? Ujú. Sí, y con la inflación, digamos, con la inflación que hay hoy en día, es muy complicado para una persona, digamos, en un punto medio, que no son ni ricos ni pobres, pero es bastante complicado hoy en día tener más de una propiedad, porque el impuesto al Estado es bastante inflado. Sí, es bastante, porque mira que aquí en el caso de Barranquilla, las personas que viven en un estrato 3 o 4 van a terminar pagando, no en unos años, sino ya, ahora, altos impuestos en prediales. Entonces uno dice las calles reventadas, la luz dañada, los acueductos. Yo Sí. sé que los impuestos van redirigidos en ciertos puntos, pero
con todo lo sí. que se abraza para prediales y tener una de las mallas viales más inestables y dañadas del país, entonces es donde queda la ironía en el aire, de que, bueno, se recoge tanto dinero, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se progresa? Exacto, y pues digamos que no, bueno, sí, de parte y parte yo creería porque tanto el Estado como lo están mencionando y también las personas también, digamos como uno, por ejemplo, como ciudadano, lo que tú acabas de mencionar, uno dice, no, venga, pero están cobrando un ejemplo, un peaje de, no sé, 25.000 pesos y tú vas y ves y esa vía está Vuelta en nada. condiciones Meros exactamente, huecos, vuelta nada en la señalización, en exactamente. iluminación, en Entonces, seguridad. Pues ahí sí, es donde uno entra a sacar sus conclusiones y dice, bueno, si el Estado está cobrando tanto por una propiedad, por dos propiedades, por tres o las que uno tenga, pero entonces esa plata a dónde está yendo dirigida si finalmente nos ponemos a concluir que todo está bastante irregular. es un mal necesario, pero es un mal necesario que se le da mala gestión, a fin de cuentas. Exacto. Aquí en Colombia, pues, porque si nos vamos a países como Sí. Noruega y Suiza, en los que son llamados primer mundo, obviamente Mm, la cuestión cambia, ujú. ¿sí? Exactamente, bastante. Entonces, Ok. para la cuarta pregunta, ¿por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? El Estado, para mantener un equilibrio permanente, debe imponer condiciones. ¿Por qué digo imponer? Ujú. Porque si se nos permite el libre albedrío para todo, una persona puede creer que legítimamente una defensa puede ser matar a alguien que le caiga mal, robar, estafar, ¿sí? Entonces por eso Robert dice, rechaza la idea de que exista un verdadero contrato social, porque para esto sea válido se requiere consentimiento libre y explícito de ambos. Pero el Estado no puede entrar y permitirse, digamos, ponerse en bandeja de plata a las peticiones de los ciudadanos como tal. O sea, el Estado tiene un límite donde promulga la ley, el orden, y el ciudadano tiene que acatarlo. En el caso de que Ujú. sea coercible, siempre habrá una sanción. Por ejemplo, nosotros nos portamos mal, robamos un banco, estafamos a alguien, asesinamos a alguien, eso tiene su consecuencia. Entonces eso es lo que el Sí. Estado quiere como que mantener de que no suceda. Definitivamente, el Estado no puede estar, obviamente, como a la merced de los ciudadanos, ¿sí? A lo que ellos digan, a lo que ellos exijan. Sí, sí, tiene que tomar opiniones, porque de eso se trata la democracia. Finalmente, ellos son los que evalúan las situaciones, evalúan las condiciones y dicen, no, la opción más viable es el contrato, la opción más viable es exigirle a la gente que cumpla formalmente con dichas condiciones. Asimismo, hay beneficio pues para todos. Sí, porque digamos que aquí en las conclusiones que ellos sacan dicen que solo se beneficia al Estado porque tiene autoridad y recursos sin su consentimiento. Sí, me hago entender, Ujú. ¿no? Sí, sí, claro que sí. Para concluir, hay un quinto punto que es muy interesante y más debatible porque parece que generalizará todos los temas o los subtemas que hemos Sí. dado y es por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. O sea, digamos, hasta cierto punto es bueno, porque la concepción que tienen los autores es que permite a las personas conservar una mayor parte del fruto de su trabajo. Sí. Incentiva el ahorro, la inversión, el emprendimiento y Ujú. la acumulación de capital. Lo que también concluyen los autores es que tratar de como de mitigar un poco esos momentos en impuestos de riqueza para que las personas puedan tener un poco más de solvencia. Entonces, no sé qué piensas vos acerca del tema. Sí, lo que tú dices. Esto es como un poco debatible porque hay muchos puntos razonables, pero hay otros en los cuales, pues bueno, ya hemos hablado un poco, hemos mencionado un poco de que lo que tú decías es bueno, acumular riqueza es bueno, pero pues digamos que al Estado como tal no le conviene, digamos que una persona, un ejemplo acá en Colombia, una persona que es un multimillonario. ¿Qué hace un multimillonario en Colombia? Viene, compra, luego vende a mejor precio, se va, invierte en otro país y lo que vamos haciendo es aminorando la economía del país, ¿sí? Pues se supone que a los más ricos que generan empleo y tienen empresa, si se les cobran menos, tendrán la posibilidad de generar Hacer más.
de más generar más riqueza, riqueza, más sí, para posibilidades de mejores beneficio propio. sueldos. Sí, exacto. Sí, sí, es que ahí es donde está el dilema. Muchos ricos, digámoslo así, piensan en el bien de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una finca de 1.000 hectáreas, es una finca de ganadería, entonces yo puedo generar trabajo a muchas personas de acá y asimismo, pues es como un ciclo, ¿sí? Ellos se benefician, yo me beneficio, acá todos nos beneficiamos, el Estado se beneficia porque pues igual yo tengo que pagar impuestos de la tierra, si saco algún producto y así sucesivamente. Sí, no es Y por menos. otros Dime. no. Entonces, en otros casos, otros qué hacen, dicen, no, yo tengo esto, pero yo quiero traer, un ejemplo, gente extranjera a trabajar acá sea por cual sea la situación, digamos que porque cobran más económico o porque hay gente que pues simplemente no tiene otra opción, entonces les toca aceptar como lo que ellos propongan y así. Sí, porque los autores dicen al final que mencionan cada uno en sus libros, mencionan que apuntan que una menor carga tributaria favorece el proceso de creación de riqueza al dejar más recursos para las personas. Digamos que los presidentes, cuando están en su proceso de campaña presidencial, ellos se reúnen Sí, con sí, los sí, sí, magnates, las personas que tienen, sí. generan, no eran riqueza en Colombia, y llegan a ese punto. ¿Por qué? Porque es un consenso en el que vas a tener un apoyo de alguien que sabes que ellos te van a decir, bueno, nosotros podemos pagar hasta tanto, pero sabes que nos tienes que dar el beneficio de que entre menos impuestos tengamos nosotros a la mano, podemos dar todas las prestaciones a nivel que piden Ujú. los trabajadores y todo. Entonces ellos también como que llegan a ese pequeño contrato. Se supone que va a ser un beneficio, exacto, va a ser un Exacto. beneficio para la minoría, como tú lo estás planteando, que la Sí, es minoría que, sería pues la clase obrera. exacto. Por eso es que los autores al final concluyen con esa idea de que menor carga, impuestos, mayor riqueza también para personas individuales o también para grandes compañías. Sí. Bueno, entonces con esto concluimos nuestro podcast de la clase de filosofía del derecho, donde estuvimos hablando de Estado, propiedad y, recuérdame, Y autoridad. entonces esto fue todo por hoy. Esperemos encontrarnos en una próxima emisión. Gracias. Gracias, gracias.